Muy buenos días, queridos hermanos. Saludándoles su hermano Héctor Torres y agradeciéndoles el favor que me hacen de acompañarme cada semana a través de este bendito canal Cristo Rey Radio TV, para que juntos continuemos caminando por este hermoso mundo que es la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias, hermanos, a todos ustedes que me hacen el favor de acompañarme. Si ustedes me permiten, me gustaría comenzar leyéndoles el Evangelio de según San Mateo, capítulo 10, capítulos del 26 al 33. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en primer día, y lo que les digo al oído, propónganlo, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien pueda arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra de Dios. Amantísimo Señor, bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por estos queridos hermanos que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy y por quienes nos van a acompañar en días subsecuentes. Te pido que derrames bendiciones única, rica y abundantemente sobre todos y cada uno de ellos, Señor. Padre Santo, bendice a sus familiares, protégelos, a sus hijos, a sus nietos, sus hermanos, padres, parejas, a todos, Señor, que componen sus seres queridos, protégelos y bendícelos, Señor. No permitas que nada les suceda. Te pido también que derrames tu bendito Espíritu sobre todos y cada uno de nosotros, Señor, y que seas tú el que el día de hoy, por medio de tu bendito Espíritu, nos llene de gracia, Señor, y ponga las palabras que tú nos quieres mandar el día de hoy para todos nosotros. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, recordarán que estamos leyendo el libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos. Pero antes que nada, como siempre, quiero darle las gracias a Free Bible Imágenes, que a través de los derechos de autor de Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives 4.0 International License, nos permite utilizar gratuitamente estas imágenes para que también nosotros, de forma gratuita, sigamos distribuyendo esta bendita palabra que es la Biblia. Gracias, Free Bible Imágenes, a través de tus contribuyentes, como son Sweet Publishing del artista Jim Paget de Glory Story, María Van der Krug, Moody Publishers, Reverendo Ives Langevin, William and Rochelle Hauser, John Bathoff de Gospel Imágenes, Wong Chin Yuen, Richard Gunther, BibleSense.com, JoePlace.com, Wintershall, John Hasseltine and Pan Masco, Child Evangelism Fellowship of Europe, James Tissot Collection de The Jewish Museum de New York, el profesor William Evans, Biblos.com, Lumo Project, Amy and Carly de Fishnet Bible Stories, Kevin Talk de RGBstock.com, The Bible Journey, Mr. Bubblehead, John Rook, o algo así, ¿verdad? Yukruk, de Wildlife Rusia, Revelación TV, que nos permiten utilizar estas imágenes gratuitamente. Muchas gracias a todos ellos. Bien, nos quedamos en segundo libro de Macabeos, capítulo
4. Segundo libro de Macabeos, capítulo 4. Ese mentado Simón, que había delatado el tesoro y a su propia patria, comenzó a calumniar a Onías. Según él, era Onías quien había ordenado que se atacase a Heliodoro y quien era el causante de todas esas dificultades. Más aún, se atrevía a hacer pasar por enemigo del Estado al que era el bienhechor de la ciudad, el defensor de sus compatriotas y que observaba tan fielmente la ley. Llegó tan lejos de ese odio que uno de los partidarios de Simón cometió crímenes. Onías comprendió el peligro de esa rivalidad y vio en Apolonio, hijo de Menesteo, el gobernador de Celestiria y Fenicia, que estimulaba la maldad de Simón. Por eso fue al ver al rey, no para acusar a sus compatriotas, sino porque estaba preocupado del interés general y del bien particular de todo su pueblo. Bien veía que sin intervención del rey, los problemas no se solucionarían y Simón continuaría con sus locuras. Seleuco había muerto y sucedióle en el trono Antíoco apellidado Epifanés. Jasón, hermano de Onías, se apoderó entonces del soberano pontificado. En una entrevista con el rey le prometió 370 talentos de plata y 80 talentos provenientes de otras entradas. Además, estaba dispuesto a comprometerse por escrito con 140 talentos más si lo autorizaban a construir por su cuenta un gimnasio y una escuela militar y a otorgar a habitantes de Jerusalén el título de ciudadanos de Antioquía. El rey consintió en todo. En cuanto Jasón obtuvo el poder, comenzó a introducir entre sus conciudadanos las costumbres griegas, suprimió las franquicias que por humanidad habían otorgado los reyes a los judíos. Estas habían sido conseguidas por Juan, padre de ese Eupolemo, que más tarde fue enviado a Roma como embajador para firmar un tratado de alianza y amistad con los romanos. Suprimió también las legítimas instituciones e inauguró costumbres contrarias a la ley. Disfrutó construyendo un gimnasio al pie de la fortaleza y trajo lo mejor de la juventud a los ejercicios del gimnasio. Jasón se comportaba como un impío y no como sumo sacerdote, con una descarada corrupción. Hubo una invasión de costumbres extranjeras y vivir a la griega estuvo de moda. Los sacerdotes ya no mostraban interés por el servicio del altar, despreciaban el templo y descuidaban los sacrificios. En cuanto oían el llamado para ir a lanzar el disco, corrían al estadio para tomar parte en competencias prohibidas por la ley. Se burlaban de los valores tradicionales que estaban convencidos de su superioridad griega. Con esto, ellos mismos se preparaban tiempos difíciles, porque aquellos cuyas maneras de vivir trataban de copiar y a los que querían asemejarse en todo, iban a convertirse en sus enemigos y en sus verdugos. El siguiente periodo mostrará que no se violan las leyes divinas sin castigo. Como se celebraban en Tiro en presencia del rey, los juegos que se efectuaban cada 4 años, el despreciable Jasón envió allá como delegados de Jerusalén a unos ciudadanos de Antioquía que llevaban 300 dracmas de plata para el sacrificio en honor de Heracles. Afortunadamente, los que llevaban el dinero no quisieron donarlo para el sacrificio, pensando que no era conveniente, y pidieron que se hiciera otro uso de él. Por eso el dinero que había donado Jasón para el sacrificio en honor de Heracles fue destinado a la construcción de barcos de guerra. Debido a la solicitud de los que lo habían traído. Apolonio, hijo de Menesteo, había sido enviado a Egipto para asistir al casamiento del rey Filometor. Antíoco supo que ese rey se había vuelto hostil a su política. De ahí que se preocupara de su propia seguridad. Por eso llegó a Jope y luego alcanzó hasta Jerusalén. Jasón
y la ciudad lo recibieron solemnemente, haciendo su entrada a la luz de antorchas y en medio de aclamaciones. Después de eso se dirigió a Fenicia con sus tropas. Al cabo de 3 años, Jasón envió a Menelao, hermano de ese Simón, del que se habló antes, para llevarle un dinero al rey y arreglar algunos problemas importantes. Menelao se consiguió recomendaciones ante el rey y se presentó como un hombre importante. Le ofreció 300 talentos de plata, más de lo que había hecho Jasón, y logró que le atribuían el soberano pontificado. Después de haber recibido los documentos reales que le confirmaban en el cargo, regresó, pero nada tenía para merecer ese título de sumo sacerdote, a no ser por la violencia de un tirano cruel y la rabia de una fiera salvaje que poseía. Así pues, Jasón, que se había apoderado del lugar de su hermano, veía ahora cómo otro ocupaba su lugar y lo obligaba a huir a Amantira. Menelao se apoderó del poder, pero no entregó nada del dinero que había prometido al rey. A pesar de los reclamos de Sostrato, prefecto de la fortaleza que estaba encargado de recaudar los impuestos. Por eso, ambos fueron citados ante el rey. Menelao dejó en su reemplazo como sumo sacerdote a su hermano Limisaco, y Sostrato dejó a Crates, jefe de los chipriotas. Fue entonces cuando se sublevaron los habitantes de Tarso y de Malos, porque su ciudad había sido dada como regalo de Antioquía a la concubina del rey. El rey partió inmediatamente para allá con el fin de arreglar ese asunto, dejando como su reemplazante a Andrónico, alto funcionario. Menelao pensó que era el momento propicio para sustraer algunos vasos de oro del santuario y ofrecérselos a Andrónico. Logró vender otros en Tiro y en las ciudades vecinas. Cuando Onías lo supo, con certeza fue a refugiarse en un lugar de asilo, en Dafne, cerca de Antioquía, y desde ahí lo denunció. Por eso Menelao habló en privado con Andrónico y lo presionó para que asesinara a Onías. Andrónico, pues, fue a ver a Onías con malas intenciones, le hizo un juramento tendiéndole la mano derecha y lo convenció, a pesar de las sospechas de a salir de su asilo. En cuanto salió, le dio muerte sin el menor respeto por la justicia. No solo los judíos, sino también muchos de los no judíos quedaron indignados y encontraron escandaloso el criminal asesinato de ese hombre. Cuando el rey volvió de la región de Sicilia, los judíos de la ciudad y los griegos que detestaban el mal fueron a verlo para hablarle del injusto asesinato de Onías. Al acordarse de la sabiduría de la irreprochable vida de la víctima, Antíoco lloró, pues estaba sinceramente apenado y conmovió hasta los más profundos de su ser. Luego se apoderó de la ira, le quitó su cargo a Andrónico y le ordenó que le rasgaran su ropa. Hizo pasear a ese asesino por toda la ciudad y mandó ejecutarlo en el mismo lugar donde había asesinado a Onías. Así fue como el Señor le dio el castigo que merecía. Durante ese tiempo, Lisímaco, de acuerdo con Menelao, había cometido muchos robos sacrílegos en la ciudad. Como el rumor crecía, el pueblo se rebeló contra Lisímaco después de muchos de los objetos de oro que habían ya salido. Para reprimir el levantamiento del pueblo encolerizado, Lisímaco armó a cerca de 3,000 hombres y adoptó la vida de la violencia. Había puesto al frente de ellos a un tal Auranos, tan loco como viejo. Al verse atacados por Lisímaco, unos tomaron piedras, otros palos, y unos terceros tomaron en sus manos brasas que allí había, y todos juntos se lanzaron en medio de la trifulca contra la gente de Lisímaco, a tal extremo que muchos de estos quedaron heridos y algunos hasta muertos. Hicieron huir a los demás y lincharon cerca del tesoro al sacrílego ladrón. Por todos estos hechos se inició un proceso contra Menelao. Cuando el rey llegó a Tiro, 3 hombres enviados por los ancianos fueron a exponerle su acusación. Al verse perdido Menelao,
prometió una gruesa suma de dinero a Ptolomeo, hijo de Dorimenes, para que intercediera por él ante el rey. Ptolomeo llevó al rey aparte bajo una galería con el pretexto de tomar el fresco y le hizo cambiar de decisión. El rey declaró a Menelao inocente de todos esos cargos, siendo que en realidad era culpable de todos esos males, y condenó a muerte a unos desdichados que habrían sido declarados inocentes, incluso entre los bárbaros. Estos hombres que habían asumido la defensa de la ciudad, del pueblo y de los objetos sagrados, sufrieron inesperadamente esa pena injusta. Hasta los mismos habitantes de Tiro quedaron escandalizados e hicieron a las víctimas solemnes funerales. Menelao, por su parte, conservó su cargo gracias a la gente en el poder que solo estaba interesada en el dinero. Siguió creciendo en el mal y en crueldad, siendo el látigo de sus compatriotas. Segundo libro de Macabeos, capítulo 5. Antíoco preparó por ese entonces su segunda invasión de Egipto. Pues bien, en esa misma época hubo apariciones en toda la ciudad durante cerca de 40 días. Jinetes cuyos trajes estaban bordados en oro galopaban por el cielo. Tropas armadas desfilaban en formación. Escuadrones montados se apresaban para la batalla, con ataques y cargas de una y otra parte, movimientos de escudo, bosques de lanzas, espadas desenvainadas, flechas que volaban, armaduras de oro brillando con todo su esplendor y corazas de todo tipo. Ante eso, todos deseaban que esas apariciones solo anunciaran algún acontecimiento feliz. Basándose en un falso rumor sobre la muerte de Antíoco, Jasón juntó a unos 1000 hombres y fue a atacar la ciudad de improviso. Los que defendían las murallas fueron superados y la ciudad fue tomada, obligando a Menelao a refugiarse en la fortaleza. Jasón se dedicó a matar a sus propios conciudadanos sin piedad alguna, sin pensar que una victoria que se obtiene sobre sus compatriotas es la mayor derrota. Los masacró viendo en ellos enemigos y no gente de su nación. No logró, sin embargo, apoderarse del poder. Su expedición terminó en un fracaso y se vio obligado a refugiarse nuevamente en la región de Amán. Su conducta criminal llegó a su fin, acusando primero ante Aretas, rey de los árabes, trató de refugiarse de una ciudad en otra, perseguido por todos, detestado y por haber renegado de las leyes, repudiando como verdugo de su patria y de sus compatriotas. Se fue a Egipto. El que había desterrado a tanta gente lejos de su patria murió al final en una tierra extraña, porque se había ido a la Cedemonia, donde pensaba que lo acogerían debido a nuestro parentesco de raza con ese pueblo. El que había dejado tantos cadáveres sin enterrar no fue enterrado en el sepulcro de sus padres. Nadie lo lloró, nadie cumplió las últimas obligaciones con él. Cuando el rey se enteró de eso, pensó que la Judea se quería independizar, salió pues de Egipto, furioso como una fiera salvaje, y se apoderó de la ciudad a mano armada. Ordenó a sus soldados que mataran sin piedad a los que encontraran y que degollaran a los que se refugiaban en sus casas. Así se dio muerte a jóvenes y ancianos, se eliminó a mujeres y niños, se degolló a muchachas y a niños de pecho. En 3 días hubo 800,000 víctimas, 40,000 cayeron bajo los golpes y los otros fueron vendidos como esclavos. Como si eso no bastara, el rey penetró en el santuario más santo de toda la tierra, guiado por Menelao, que hasta allí había llegado en su traición a las leyes y a la patria. Con sus manos impuras tomó los vasos sagrados, con sus manos profanas cogió las ofrendas de otros reyes habían depositado allí para aumentar más aún la gloria de ese lugar. Henchido de orgullo, Antíoco no veía que el Señor descuidaba ese lugar por unos momentos, porque estaba enojado con los habitantes de la ciudad a causa de sus pecados. Si estos no hubieran sido culpables de un gran número de pecados,
Antíoco habría sido vapuleado en cuanto hubiera entrado y castigado por su audacia, tal como ese Heliodoro al que habían enviado el rey Seleuco para inspeccionar el tesoro. Pero Dios no eligió el pueblo de ese lugar, sino ese lugar por el pueblo. Por eso ese lugar ha participado de las desgracias del pueblo y también ha estado asociado a las bendiciones del Señor. Fue abandonado por el Todopoderoso en su enojo y también fue restablecido en toda su gloria cuando el Señor Todopoderoso se reconcilió con su pueblo. Antíoco había sacado del templo 1800 talentos y se había vuelto repetidamente a Antioquía, tan orgulloso que se hubiera creído capaz de navegar en tierra firme y de trazar caminos en el mar. Dejó algunos funcionarios para reprimir a nuestra raza. En Jerusalén, a Filipo, originado de Frigia, que era más cruel aún que el que lo había puesto ahí. En Garisimín, Andrónico, y fuera de esos, a Menelao, cuya maldad hacia sus hermanos era peor aún, odiaba a sus compatriotas judíos. El rey mandó al gobernador Apolonio al frente de un ejército de 22,000 hombres con orden de degollar a todos los que estuvieran en la flor de su edad y de vender como esclavos a las mujeres y a los niños. Llegó a Jerusalén simulando ser hombre pacífico y esperó hasta el santo día sábado, aprovechándose del descanso de los judíos, ordenó a sus hombres que efectuaran un desfile. Luego mandó matar a todos los que habían salido para presenciar el espectáculo y recorriendo la ciudad con sus soldados dio muerte a una gran cantidad de personas. Fue entonces cuando Judas, apellidado Macabeo, se tiró al destierro con una docena de personas. Con sus compañeros vivía como fiera salvaje por los cerros, obligándose a un régimen vegetariano antes que volverse impuro. Segundo libro de Macabeos, capítulo 6. La persecución religiosa. Poco tiempo después, el rey mandó a Geronte, el ateniense, para obligar a los judíos a abandonar el culto de sus padres y para que no volvieran más según las leyes de Dios. Querían profanar el templo de Jerusalén consagrándolo a Zeus olímpico y el templo de Garizim a Zeus hospitalario, según lo habían pedido los habitantes del lugar. Esta agravación del mal fue penosa y difícil de soportar para todos. El santuario estaba lleno de desenfrenos y orgías de los paganos, que se entretenían con prostitutas, que hacían el amor con mujeres en los portales sagrados y que además llevaban ahí cosas prohibidas. El altar estaba cubierto de víctimas inaceptables prohibidas por las leyes, ya no había derecho para celebrar el sábado, observar las fiestas de nuestros padres y ni siquiera para confesar que uno era judío. Cada cual estaba obligado por una dura necesidad a participar cada mes en la comida ritual, el día del nacimiento del rey y cuando llegaban las fiestas de Dionisio. Había que acompañar el cortejo de la divinidad llevando coronas de hiedra. Por iniciativa de Ptolomeo se publicó un decreto para las ciudades griegas de los alrededores. Debía reprimirse a los judíos de la misma manera y obligarlos a tomar parte en las comidas rituales, y a los que se negaran a adoptar las costumbres griegas había que degollarlos. Todo eso era el anuncio de terribles desgracias. Así fue como 2 mujeres fueron llevadas al tribunal por haber circuncidado a sus hijos. Les pasearon públicamente por la ciudad con sus niños colgando de su seno, antes de lanzarlas de lo alto de las murallas. Otros, que se habían reunido en cavernas vecinas para celebrar secretamente el día del sábado, fueron denunciados a Filipo. Fueron todos condenados a la hoguera. No quisieron defenderse por creer que eso era ir en contra de la santidad de ese día. Le suplicó a quienes tengan este libro en sus manos que no se escandalicen por tantas desgracias, sino que tengan confianza en que las persecuciones no acabarán con nuestra raza. Ellas más bien sirven para corregirnos.
Cuando los pecadores no permanecen tranquilos por mucho tiempo, sino que rápidamente les sobreviene el castigo, eso es señal de gran bondad. Vemos que con las demás naciones el Señor espera con paciencia al que llegue al colmo de sus pecados, pero no ha estimado conveniente actuar así con nosotros. No ha querido esperar para castigarnos de nuestros pecados llegaran hasta el tope. Él no abandona a su pueblo, más bien nos corrige por medio de la prueba y no nos priva de su misericordia. Bástenos con haber recordado esta verdad. Retomaremos nuestro relato después de estas breves reflexiones. El martirio de Eleazar. Eleazar era uno de los principales doctores de la ley, un hombre de edad y de noble aspecto. Quisieron abrirle la boca a la fuerza para hacerle comer carne de cerdo. Pero prefirió una muerte gloriosa a una existencia vergonzosa y marchó voluntariamente al suplicio de la rueda. Escupió lo que tenía en la boca tal como deben hacerlo los que tienen la valentía de rechazar lo que está prohibido antes de comérselo por apego a la vida. Los que presidían esa comida ritual prohibida por la ley lo llamaron aparte, porque conocían a ese hombre desde hacía mucho tiempo. Lo invitaron a que simulara comer la carne ofrecida en sacrificio según la orden del rey para que en realidad fueran carnes autorizadas por la ley y que él mismo hubiera preparado. Al actuar así, y gracias a esa vieja amistad que los unía, se liberaría de la muerte. Pero él tomó una noble decisión, digna de su edad, de la autoridad que le otorgaba su vejez y sus venerables cabellos blancos por la edad, digna también de su conducta irreprochable desde su niñez y conforme a las santas leyes establecidas por Dios, respondió que mejor lo enviaran al lugar de los muertos. Y añadió esto: a nuestra edad no es conveniente hacer tal cosa. Muchos jóvenes podrían pensar que Eleazar con sus 90 años se dejó conquistar por los extranjeros, y así ellos se descarriarían junto conmigo debido a mi doble juego, en un momento en que me queda tan poco para vivir. De esa manera traería sobre mi vejez la vergüenza y la deshonra, y por ahora escaparé al castigo de los hombres. No escaparé vivo o muerto de las manos del Todopoderoso. Al abandonar ahora la vida valientemente, me mostraré digno de mi vejez, y dejaré a las jóvenes el noble ejemplo de una muerte voluntaria y generosa en defensa de las venerables y santas leyes. Así, hablando, caminó derecho al suplicio de la rueda. Para los que lo llevaban, las palabras que acababan de pronunciar no eran más que la locura y la generosidad que hacía poco habían tenido con él se trocó en maldad. Cuando estaba a punto de morir a golpes, dijo en un suspiro: el Señor que posee el exacto conocimiento, ve cuán crueles dolores soporto bajo los golpes de mi cuerpo, siendo que podría haber escapado a la muerte, pero él ve que en mi alma lo sufro con alegría por el temor que le tengo. Así entregó la vida, dejando con su muerte un ejemplo de valentía y el recuerdo de su virtud, no solo a la juventud, sino a la gran mayoría de la nación. Segundo libro de Macabeos, capítulo 7. El martirio de los 7 hermanos. También fueron detenidos 7 hermanos con su madre, y el rey quiso obligarlos haciéndoles azotar con correas de cuero a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos tomó la palabra en nombre de todos y dijo: ¿qué exiges y qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que desobedecer a la ley de nuestros padres. Furioso el rey ordenó poner en fuego ollas y sartenes. En cuanto estuvieron calientes, ordenó que le cortaran la lengua al que había hablado en nombre de todos, que le arrancaran el cuero cabelludo y le cortaran las extremidades ante los ojos de sus hermanos y de su madre. Cuando estuvo completamente mutilado, ordenó el rey que lo acercaran al fuego y lo cocieran en la sartén, siendo que aún respiraba. Mientras el humo de la sartén se expandía a lo lejos, sus hermanos y su madre se daban ánimos unos a otros para morir valientemente, diciendo: el Señor Dios, que nos mira,
tendrá seguramente piedad de nosotros, según la palabra de Moisés en el cántico que pronunció frente a todos. Ahí se dice, tendrá piedad de sus servidores. Cuando el primero hubo así pasado a la otra vida, llevaron al segundo al suplicio, le arrancaron la piel de su cabeza junto con sus cabellos y le preguntaron si quería comer cerdo en vez de ser torturado en todos los miembros de su cuerpo. Respondió en la lengua de sus padres, no, por lo cual sufrió a su vez los mismos suplicios que el primero. En el momento de dar su último suspiro, dijo, no eres más que un criminal. Nos quitas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, a nosotros que morimos por fidelidad a sus leyes. Después de torturaron al tercero. Cuando el verdugo se lo pidió, presentó inmediatamente a la lengua y extendió sin vacilar sus manos. Tuvo la valentía de declarar, del cielo he recibido estas manos, pero las sacrifico por sus leyes, y de él espero que me las devuelva. Hasta el mismo rey y su corte quedaron asombrados de la valentía de ese joven, que no tomaba en cuenta para nada sus sufrimientos. Cuando murió, sometieron al cuarto a los mismos suplicios. Estando a punto de morir, dijo, felices los que mueren a manos de los hombres, teniendo la esperanza recibida de Dios de ser resucitados por él. Pero para ti no habrá resurrección para la vida. Trajeron después al quinto y lo torturaron. Con sus ojos fijos en el rey le dijo, aunque eres mortal, tienes la autoridad sobre los hombres y haces lo que quieres, pero no creas que nuestra raza está abandonada de Dios. Espera y verás su gran poder, cómo te atormentará a ti y a tu raza. Después de él trajeron al sexto. Cuando estaba a punto de morir, dijo, no te hagas ninguna ilusión, porque si hemos atraído sobre nosotros estas desgracias y si nos tocan ahora pruebas poco comunes es porque pecamos contra nuestro Dios. Pero tú, que te atreves a hacerle la guerra a Dios, no creas que quedarás sin castigo. Esa madre que vio morir a sus 7 hijos en el transcurso de una solo día fue realmente admirable y merece ser famosa. Lo soportó todo sin flanquear, basada en la esperanza que ponía en el Señor. Fue animando a cada uno de ellos en la lengua de sus padres y llena de los más bellos sentimientos, sostuvo con coraje viril su ternura de madre. Les decía, no sé cómo aparecieron ustedes en mis entrañas, pues no soy yo quien les dio el espíritu y la vida, ni quien ensambló los diferentes miembros que conforman su cuerpo. El creador del mundo, que formó al hombre en el comienzo y dispuso las propiedades de cada naturaleza, les dará a ustedes en su misericordia el espíritu y la vida, ya que ahora se menosprecian a sí mismos por amor a sus leyes. Antíoco pensaba que lo estaba insultando y maldeciendo. Como el menor aún estaba vivo, el rey le dijo que si dejaba las tradiciones de sus antepasados, lo haría rico y feliz, e incluso le prometió con juramento que lo haría su amigo y que le encomendaría altas funciones. Como el joven no le hiciera caso, el rey ordenó que se acercara a la madre y le insistió a que aconsejara al niño que salvara su vida. En vista de tantas insistencias, ella aceptó persuadir a su hijo. Se aproximó pues donde él y, engañando al cruel tirano, habló así a su hijo en la lengua de sus padres. Hijo mío, ten piedad de mí. Te llevé en mis entrañas 9 meses. Te amamanté durante 3 años. Te he alimentado y educado hasta la edad que tienes. Me he preocupado en todo de ti. Te suplico, pues, hijo mío, que mires al cielo y a la tierra y contemples todo lo que contienen, lo has de saber que Dios fue quien lo hizo de la nada. Así apareció la raza humana. No le temas a ese verdugo, sino que muéstrate digno de tus hermanos. Acepta la muerte para que te encuentres con tus hermanos en el tiempo de la misericordia. Todavía le estaba hablando cuando el joven dijo, ¿qué estás esperando? Yo no obedezco a las órdenes del rey, obedezco más bien a las prescripciones de la ley dada por Moisés a nuestros padres. Pero tú, que has acarreado tantas desgracias sobre los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Nosotros sufrimos por nuestros pecados. Nuestro Señor que vive nos ha mostrado por un momento su cólera para corregirnos y educarnos,
pero se reconciliará con sus servidores. Tú, en cambio, impío y el más impuro de los hombres, no te infles de orgullo, abandona tus sueños y deja de levantar tu mano contra los servidores de Dios, porque no has escapado aún al juicio del Dios Todopoderoso, que vela por todo. Mis hermanos sufrieron una prueba pasajera a cambio de una vida que no se acaba y ya están cubiertos por la alianza de Dios. Tú, empero, por la justicia de Dios, experimentarás el castigo de tu orgullo. Al igual que mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes de mis padres. Le suplico a Dios que tenga pronto piedad de nuestra raza y que te lleve mediante tormentos y sufrimientos a reconocer que Él es el único Dios. Ojalá la cola del Todopoderoso, que se ha desencadenado justamente contra nuestra raza, se detenga por fin en mí y en mis hermanos. El rey se sintió profundamente herido por esas palabras desafiantes. Muy furioso, torturó de más cruelmente que a los otros. Así murió ese joven en la rectitud y en la total confianza del Señor. Al último murió la madre después de sus hijos, pero ya es bastante sobre la cuestión de las comidas rituales y los suplicios espantosos. Segundo libro de Macabeos, capítulo 8. Las guerras de Macabeo. Entre tanto, Judas Macabeo y sus hombres se introducían secretamente en las aldeas, reunían a sus parientes y se llevaban consigo a los que pertenecían leales al judaísmo. Fue así como juntaron cerca de 6,000 hombres. Suplicaban al Señor que mirara a su pueblo al que todos pisoteaban y que tuviera piedad de su templo profanado por los impíos, que tuviera piedad de la ciudad destruida y poco menos que nivelada. Se escuchaba la voz de la sangre que clamaba hacia él, que se acordara de la muerte criminal de pequeños inocentes y de los insultos inferidos a su nombre, en fin, que mostrara su odio contra los malvados. En cuanto Macabeo tuvo una tropa organizada, los paganos no pudieron oponer resistencia, porque la cola del Señor se había cambiado en misericordia, cayendo sorpresivamente sobre ciudades y aldeas, las quemaba, ocupaba las posiciones más favorables y desde ahí infligía al enemigo severas pérdidas. La noche era su mejor aliado para ese tipo de expediciones. Su fama de valiente se difundió por todas partes. Viendo Filipo que ese hombre no dejaba de progresar y que sus victorias eran cada vez más frecuentes, escribió a Ptolomeo, que era el jefe militar de Celesiria y Fenicia, para que restableciera los asuntos del rey. Ptolomeo eligió inmediatamente a Nicanor, hijo de Patroclo, uno de los principales amigos del rey, y lo mandó con un ejército de más o menos 20,000 hombres de diversas naciones a exterminar toda la raza de los judíos. Junto con él mandó también a Gorgias, un general que tenía buena experiencia en asuntos de guerra. Como el rey debía a los romanos un tributo de 2,000 talentos, Nicanor pensó pagarlo con la venta de los cautivos que se harían en Judea. Rápidamente envió, pues, una invitación a las ciudades marítimas para que fueran a comprar esclavos judíos, ofreciéndoles 90 de ellos por un talento, pero no contaba con la venganza del Todopoderoso, pronta a caer sobre él. Judas informó de la expedición de Nicador y comunicó a sus compañeros la llegada de ese ejército. Los que carecían de valor y no creían en la justicia de Dios huyeron a otros lugares. Los otros, en cambio, vendieron todos los que quedaba y suplicaron al Señor que los liberara del impío Nicanor, que los había vendido antes de comenzar la batalla. Les pedían que intervinieran no por ellos mismos, sino en consideración a las alianzas concluidas con sus padres y porque ellos mismos llevaban su nombre, augusto y lleno de majestad. Macabeo reunió a los que se habían quedado con él, unos 6,000 hombres, y los arregló
arengó a que no se acobardaran frente al enemigo ni se dejaran impresionar por el número de esos paganos que los atacaban sin ningún derecho. Debían pelear como valientes, pensando en la profanación escandalosa del lugar santo, en el trato que aquellos infligieron de la ciudad ultrajada y en la ruina de las instituciones de sus padres. Macabeo les decía: ellos creen solo en sus armas y en su intrepidez, mientras que nosotros contamos con Dios, el dueño del universo, que con un gesto puede derribar a los que nos atacan y con ellos a todo el mundo. Ante sus ojos pasó revista a los antiguos ejemplos de la protección de Dios, como aconteció con esos 180,000 hombres que perecieron en tiempos de Sanherib. Les recordó la batalla que tuvieron con los Gálatas en Babilonia. Los judíos que participaban en las batallas al lado de los 40,000 macedonios no eran más que 8,000 hombres, y como los macedonios se encontraban en apuros, esos 8,000 derrotaron a 120,000 enemigos, gracias a la ayuda venida del cielo, juntando además un cuantioso botín. Después de haber renovado su confianza con estos ejemplos y de haberlos predispuesto a morir por las leyes y por la patria, dividió su ejército en 4 destacamentos. Puso a sus hermanos Simón, José y Jonatán al frente de cada uno de esos destacamentos y dio a cada uno de ellos 1,500 hombres. También estaba ahí Eleazar. Efectuó la lectura del libro santo y, dando como consigna ayuda de Dios, encabezó el primer destacamento y atacó a Nicanor. El dueño del universo fue a ayudarlo. Mataron a más de 9,000 enemigos, hirieron y mutilaron a la mayor parte de los hombres de Nicanor y los hicieron huir. Juntaron el dinero de los que habían ido a comprarlos y persiguieron bastante lejos al enemigo, pero debieron detenerse porque les faltó tiempo. Como empezaba la víspera del sábado, dejaron de perseguirlos. Una vez que juntaron las armas de los enemigos y les quitaron sus pertenencias, celebraron el sábado, bendecían a Dios miles de veces y alababan al Señor que los había librado ese día y había tenido para con ellos un primer gesto de misericordia. Después del sábado, distribuyeron una parte del botín a los que habían sufrido la persecución, a las viudas y a los huérfanos. El resto se lo repartieron entre ellos y sus hijos. Luego se pusieron a orar todos juntos, suplicándole al Señor misericordia, que se reconciliara totalmente con sus servidores. Después enfrentaron a los hombres de Timoteo y Baquides, dando muerte a más de 20,000 de ellos. Se apoderaron de fortalezas elevadas y repartieron de nuevo el botín, conformado 2 partes, una para ellos y otra para las víctimas de la persecución, los huérfanos, las viudas y los ancianos. Recogieron las armas y las depositaron cuidadosamente en los sitios más convenientes. Luego transportaron a Jerusalén el resto del botín. Ejecutaron al jefe de los guardias de Timoteo, que era un hombre muy malo y que había hecho mucho daño a los judíos. Cuando estaban celebrando su victoria en su capital, quemaron también a los que habían incendiado las puertas santas y que se habían refugiado con Calistenes en una pequeña casa. Así recibieron el justo pago por su impiedad. Ese 3 veces criminal de Nicanor, que había convocado a 1,000 mercaderes para efectuar la venta de los judíos, fue humillado con la ayuda del Señor por gente que él pensaba era lo peor de todos. Nicanor tiró sus ropas principescas y emprendió la fuga a través de los campos como un esclavo fugitivo sin acompañamiento. Tuvo la inesperada suerte de llegar hasta Antioquía después del desastre de su ejército. Y él, que había prometido pagar el tributo que se debía a los romanos con el dinero por los cautivos de Jerusalén, anunciaba ahora que los judíos tenían a Dios como defensor y que eran invencibles, porque obedecían las leyes que éste les había ordenado. Segundo libro de Macabeos, capítulo 9. Por ese tiempo, Antíoco estaba regresando muy humillado de las regiones de Persia, pues había ido a una ciudad llamada Persépolis
y como intentaba robar el templo y someter la ciudad, la muchedumbre se amotinó. Los habitantes del lugar tomaron las armas y derrotaron a Antíoco, el que se retiró sin gloria. Cuando estaba en la región de Ecbatana, se enteró de lo que había ocurrido con Nicanor y con el ejército de Timoteo. Loco de rabia, pensó hacer pagar a los judíos la audacia de los que lo habían obligado a huir. Ordenó pues al conductor de su carro que continuara sin parar para llegar lo más pronto posible, pero la venganza del cielo lo perseguía, pues en su orgullo había dicho: en cuanto llegue a Jerusalén, convertiré a esa ciudad en la tumba de los judíos. Pero el Señor Dios de Israel, que lo ve todo, lo castigó con una llaga incurable y horrible a la vista. No acababa aún de pronunciar esas palabras cuando contrajo malestar de los intestinos, sin esperanza de curación, con agudos dolores al vientre. Ese era eso muy justo, porque había desgarrado las entrañas de otros en medio de suplicios crueles e increíbles. No disminuyó con eso, sin embargo, su insolencia, y repleto siempre de orgullo, avivó más aún el fuego de su cólera contra los judíos, ordenando que se acelerara la marcha. De repente cayó de su carro y fue tan violenta la caída que se dislocaron todos los miembros de su cuerpo. Poco antes se consideraba un superhombre, listo para dar órdenes a las olas del mar o para pensar en la balanza la masa de las montañas. Ahora estaba tirado en tierra y tenían que llevarlo con una camilla. Entonces resplandeció a los ojos de todos el poder de Dios. Del cuerpo de ese impío que aún estaba vivo salían los gusanos. Sus carnes se desprendían a pedazos en medio de atroces dolores, y el hedor de la pudredumbre que salía de él molestaba a todo el ejército. Debido a esa hediondez insoportable, nadie podía ahora estar cerca de él, que antes parecía tocar los mismos astros del cielo. Entonces, en medio de sus terribles sufrimientos, comenzó a volver de su orgullo y a reconocer su condición bajo el castigo divino, que a cada momento redoblaba sus dolores, como si quisiera él mismo podía soportar ya su fetidez. Reconoció: es justo someterse a Dios y, siendo mortal, no igualarse con la divinidad. Ese hombre impuro hizo entonces un voto al Señor, que ya no tenía piedad de él, hablando de esta ciudad santa a la que quería llegar pronto para arrasarla y convertirla en tumba de los habitantes. Prometió que la declararía libre. Prometió igualar con los atenienses a esos judíos que hacía unos momentos no consideraba dignos de sepultura, y los entregaba a ellos y a sus hijos como alimento de las aves de rapiña y de las fieras salvajes. Prometió adornar con las más hermosas ofrendas el templo santo que había antes saqueado, devolverle con creces todos los objetos sagrados y pagar con sus propias rentas los gastos de los sacrificios. Más aún, prometió que se haría judío y que recorrería todos los lugares habitados para proclamar la omnipotencia de Dios. Pero sus sufrimientos no se calmaban, porque se había abatido sobre él el justo castigo de Dios. Entonces, viéndose en una situación desesperada, escribió a los judíos esta carta, que más parecía una súplica y que está redactada así: el rey y general Antíoco saluda a los judíos, sus excelentes ciudadanos, y les desea salud y felicidad perfecta. Tendremos una razón más de confiar en Dios si ustedes y sus hijos están bien y sus negocios prosperan, pues recuerdo afectuosamente las señales de honor y bondad que recibí de parte de ustedes. Al regresar de las regiones de Persia, he contraído una cruel enfermedad. Por eso he creído conveniente preocuparme del futuro de ustedes en todo. No es que desespere de mi situación, pues aún tengo esperanza de salir de esta enfermedad, sino que pienso en mi padre, que designaba a su sucesor cuando salía de su expedición a las provincias lejanas. Él quería que en ese caso de una desgracia imprevista o de una mala noticia, la gente del reino no quedara desconcertada, sino que supiera a quién le correspondía el gobierno. También me doy cuenta de los príncipes establecidos sobre las fronteras del reino están atisbando la ocasión, están al acecho de todo lo que pueda ocurrir. Por eso he designado como rey a mi hijo Antíoco. Más de una vez, cuando tuve que ir a las provincias lejanas, los he recomendado a la mayoría de ustedes, y le he escrito respecto de ustedes la carta reproducida más abajo. Le pido pues y le suplico que se acuerden de los beneficios que han recibido de mí,
todos ustedes o alguno en particular, y que sigan siendo benevolentes conmigo y con mi hijo. Estoy cierto que él continuará con moderación y humanidad mi política respecto a ustedes y que se mostrará benigno con ustedes. Así pues, como ese asesino, ese blasfemo, pasó por terribles sufrimientos, tal como se los había hecho experimentar a otros, antes de morir de una muerte miserable en una tierra extraña, en medio de las montañas, Filipo, su compañero de infancia, ordenó que trasladaran su cuerpo, luego se refugió en Egipto al lado de Ptolomeo Filometor, porque temía al joven Antíoco. Segundo libro de Macabeos, capítulo 10. Judas purifica el templo. Macabeo y sus compañeros, con la ayuda del Señor, recuperaron el templo y la ciudad. Destruyeron los altares levantados por los extranjeros, las plazas, como también los recintos sagrados. Después de haber purificado el templo, hicieron un nuevo altar y después de sacar fuego del pedernal, ofrecieron sacrificios. Luego de 2 años de interrupción, hicieron humear el incienso, encendiendo las lámparas y depositaron en la mesa los panos de la proposición. Enseguida, postrados y tendidos en el suelo, le rogaron al Señor que no los dejase más caer en esas desgracias. Le pedían que si volvían a pecar los corrigiera como es debido, pero que no lo entregase más a naciones impías y bárbaras. El templo fue purificado el mismo día en que había sido profanado por los paganos, esto es, el 25 del mes de Casleu. Se celebró jubilosamente las fiestas durante 8 días, como se hace en los días de las tiendas. Podían recordar que hasta hacía poco tiempo se habían celebrado la fiesta de las tiendas en las montañas, escondiéndose en cavernas como animales salvajes. Por eso, llevando ramas y palmas, entonaron cánticos a la gloria del que había llevado a cabo la purificación de su templo. Después de una declaración pública y de una votación, decidieron que toda la nación judía celebraría anualmente esos mismos días. Acabábamos de decir cuál fue el fin de Antíoco, llamado Epífanes. Hablaremos ahora de Antíoco Eupator, el hijo de ese rey impío, resumiendo las desgracias ocasionadas por las guerras. Después de haber heredado el reino, Antíoco Eupator puso al frente de sus asuntos a un tal Lisias, al que también nombró general supremo de Celesiria y Fenicia. Así, allí sucedió a Ptolomeo, llamado Macrón. Ese hombre trataba de solucionar los problemas de los judíos de una manera pacífica. Incluso había sido el primero en reparar con justicia las injusticias cometidas por con los judíos. Por eso los amigos del rey lo acusaron a Eupator. Oía a cada rato que lo llamaban traidor. Le criticaban que hubiera abandonado Chipre, lo que le había sido confiada por Filometor y que se había pasado al lado de Antíoco Epifanes. Viendo que no podía más desempeñar su cargo con honor, se envenenó. Georgias, que fue nombrado general en esa misma región, mantenía mercenarios con los que hostigaba a los judíos. Al mismo tiempo, los idumeos, que poseían fortalezas bien ubicadas, no dejaban de molestar a los judíos. Acogían a los que habían sido expulsados de Jerusalén y hacían todo para prolongar las hostilidades. Macabeo y sus hombres hicieron rogativas públicas, le pidieron a Dios que se pusiera de su lado y luego se lanzaron al ataque de la fortaleza de los idumeos. En medio de un valiente combate se adueñaron de esas posiciones. Después de haber hecho retroceder a todos los que combatían en la muralla, luego degollaron a cuantos caían en sus manos, matando al menos a 20,000. 9,000 se habían refugiado en 2 torres bien fortificadas y provistas de todo lo necesario para resistir un sitio.
Macabeo dejó allí a Simón y a José, como también a Zaqueo y a sus compañeros, en número suficiente para mantener el asedio, y él partió a combatir a donde era más urgente. Pero los hombres de Simón, por amor al dinero, se dejaron sobornar por algunos de los que estaban en las torres, dejaron escapar a cierto número por 70,000 dracmas. En cuanto se enteró Macabeo de lo que había pasado, reunió a los jefes del pueblo y acusó a estos hombres de que mantenían vendido a su hermano y que habían dejado escapar a sus enemigos por dinero. Mandó ejecutar a esos traidores y se apoderó luego de las dos torres. Tuvo pleno éxito con las armas en la mano y dio muerte a esos dos fortalezas a más de 20,000 hombres. Mientras tanto, Timoteo, que había sido vencido anteriormente por los judíos, regresó. Había reclutado numerosas tropas extranjeras, entre ellas una numerosa caballería que venía de Asia, y pensaba apoderarse de Judea por las armas. Cuando se aproximaba Macabeo y sus hombres, se vistieron de saco para suplicar a Dios y se echaron polvo en la cabeza. Se postraron al pie del altar pidiendo al Señor que les demostrara su bondad, haciéndose el enemigo de sus enemigos y el adversario de sus adversarios. Tal como la ley lo dice, terminada su oración, tomaron sus armas y avanzaron bastante lejos de la ciudad. Cuando llegaron cerca del enemigo, tomaron posesiones. Cuando el sol apenas acababa de salir, ambos bandos se lanzaron al ataque. Unos contaban para obtener el éxito y la victoria con su valentía, pero sobre todo con la ayuda del Señor. Los otros no tenían más guía que su pasión. En lo mejor de la refriega, los enemigos vieron que venían del cielo 5 hombres, magníficamente montados en caballos, con riendas de oro. Los que avanzaban al frente de los judíos pusieron a Macabeo en medio de ellos, y protegiéndolo con sus armaduras lo volvían invulnerable. Al mismo tiempo lanzaban a los enemigos flechas y rayos, y estos, enceguecidos y aterrorizados, salían huyendo por todas partes. Murieron 20,500 y 600 de caballería. Timoteo, por su parte, se refugió en una plaza llamada Gazara, una importante fortaleza cuyo general se llamaba Quereas. Llenos de entusiasmo, Macabeos y sus hombres citaron la fortaleza durante 4 días. Los que estaban dentro, contando con la solidez de sus defensas, pronunciaban toda clase de blasfemias y palabras que no se pueden repetir. Al inicio del 5.º día, 20 jóvenes del ejército de Macabeo, furiosos por esas blasfemias, se lanzaron contra la muralla con gran valentía y golpearon salvajemente a todos los que cayeron en sus manos. Los otros atacaron también a los sitiados tomándolos por la espalda y prendieron fuego a las torres. Encendieron hogueras donde fueron quemados vivos los que habían blasfemado. Otros rompieron las puertas y le abrieron un boquete al resto del ejército que se apoderó de la ciudad. A Timoteo, que se había escondido en una cisterna, lo degollaron junto con su hermano Quereas y Apalofane. Cuando terminaron, bendijeron al Señor con himnos y cantos de acción de gracias, porque acababan de conceder a Israel un gran favor al otorgarle la victoria. Queridos hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Le doy las gracias a Free Bible Imágenes, que nos permitió utilizar estas imágenes gratuitamente. Gracias a través de sus contribuyentes, como son Sweet Publishing, The Glory Story, Marian Van der Krug, Moody Publishers, Reverendo Ed Langevin, William and Rochelle Hauser, Jan Badhoff, Won Chim Yuen, Richard Gunther, BibleSense.com, JoePlace.com, Wintershall, John Hasseltine and Pan Masco, Child Evangelism Fellowship of Europe, James Tissot Collection, Professor William Evans, Biblos.com, Lumo Project, Amy and Carly de FishNet, Bible Stories, Kevin Talk, The Bible Journey,
Mr. Barberhead, Revelación TV, Wycliffe, Rusia, que nos permitió utilizar estas imágenes gratuitamente. Gracias, queridos hermanos, por su atención. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Amantísimo Dios, gracias te damos, Padre Santo, porque permitiste que escucháramos tu santa palabra, Señor, y que aprendiéramos de ella. Padre, gracias porque tú nos proteges, Señor, así como protegiste a todo tu pueblo de tantas acechanzas del enemigo. Tú también nos proteges a todos, Señor, y te pido que sigas protegiéndonos, sobre todo a nuestros chiquitos, Señor, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestras parejas, a todos, Señor, los pongo en tus benditas manos. Sana a todos los que estén enfermos, Señor, dales restauración en sus vidas y ayúdanos en todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades las ponemos en tus manos, Señor, y en ti confiamos que tú las vas a sanar. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón, hermanos, gracias por acompañarme y los espero con el favor de Dios la próxima semana. Gracias. Bendiciones. Muy buenos días, queridos hermanos. Saludándoles su hermano Héctor Torres y agradeciéndoles el favor que me hacen de acompañarme cada semana a través de este bendito canal Cristo Rey Radio TV, para que juntos continuemos caminando por este hermoso mundo que es la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias, hermanos, a todos ustedes que me hacen el favor de acompañarme. Si ustedes me permiten, me gustaría comenzar leyéndoles el Evangelio de según San Mateo, capítulo 10, capítulos del 26 al 33. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en primer día, y lo que les digo al oído, propónganlo, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien pueda arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo